Saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Ustedes saben el seguimiento que nosotros le damos a todos los temas de interés nacional en todo el sentido de la palabra. Quiero recordarles, antes de entrar en materia, nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. En Twitter y en Facebook estamos también como Miosotis Grullón. Todo lo que nosotros hacemos aquí, en este espacio, usted puede verlo también a través de nuestra cuenta, no importa el horario. Por eso aprovechamos y le decimos a la gente que nos ve en los diferentes horarios, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por el seguimiento, gracias por el apoyo de siempre. Es de vital importancia quedarnos y tratar el tema con nuestra querida gente del sector salud, por la importancia que reviste. No se hace absolutamente nada en ningún orden si uno no tiene salud. ¿Cuáles son esas medidas que se han estado implementando y que realmente no han dado resultado? Decimos en buen dominicano, no han dado pie con bola todavía. Y hay que comenzar a cambiar, independientemente del protocolo que podamos establecer todos nosotros. El doctor Wilson Roa es presidente del Colegio Médico Dominicano, nos visita y para nosotros es un placer enorme reencontrarnos de nuevo con él. Doctor, un placer compartir con usted. Gracias. En este día. Buen día, Miosotis, y buen día a tu audiencia. La realidad, doctor, a este día que estamos nosotros compartiendo, de lo que está pasando en la República Dominicana con relación a la situación de la pandemia. Bueno, mira, la realidad es la siguiente. Primero, la gente quiere libertad y quiere expresarse en la calle, en los lugares de concentración, en los lugares donde se rompan las reglas. Y lo segundo es que el gobierno ha permitido una flexibilidad en nombre de generación de riqueza y se le olvida que la mano de obra es la única que genera riqueza, pero tiene que estar en salud. Entonces, en ese orden, nosotros vimos el final de las Navidades y las 2 primeras semanas de enero que la gente estaba aquí silvestre, sin regla. Fiesta aquí, hoteles abiertos, grandes aglomeraciones, rotura de todas las normas establecidas. Yo no sé si tú pudiste ver varios encuentros que se hacían multitudinarios donde no había una mascarilla. Y se dice que dentro de todas las medidas generales, la mascarilla y el distanciamiento son 2 elementos que pesan en la transmisión del virus para su propagación. Sin embargo, aquí nosotros vimos una flexibilidad que hasta la hora la tenemos, porque cuando tú me dices a mí que hay un toque de queda a partir de las 7 de la noche, pero que yo tengo 3 horas para trasladarme y movilizarme, tú me estás diciendo que el toque de queda es a las 10 de la noche, porque de 7 a 10 de la noche yo tengo la libertad de ir donde yo quiera, incluido la apertura de los restaurantes, los colmados, los colmadones hasta las 10 de la noche, y nosotros pensamos que si hubiéramos tomado medidas restrictivas como varias instituciones y personalidades la habían planteado desde el inicio, hubiera sido más corto y nuestro aparato productivo estuviera generando riqueza. En cuanto a lo que tiene que ver, porque hay que asociarlo todo, he visto que ingerentes esfuerzos por parte del gobierno dominicano con activar el turismo y uno sabe de antemano que ni se puede ni podrá y no se sabe hasta dónde. Mira, Miosotis, Estados Unidos le está pidiendo a todo ciudadano que llegue a su territorio una prueba de PCR negativa pero reciente. Y le está planteando una cuarentena al llegar a su territorio. Lo mismo lo hace Francia. Australia, por ejemplo, tiene más de una semana sin un caso registrado de COVID, lo que quiere decir que ellos están en la ruta correcta. Entonces nosotros no hacemos lo mismo. Aquí están viniendo en nombre del turismo muchos charter, muchos vuelos, muchos cruceros, y nosotros no estamos pidiendo eso. Nosotros no estamos
rigurosamente aplicando un protocolo para que nos garantice la efectividad que aspiramos. Vamos a dar soluciones en esta mañana, doctor. ¿Cuáles son las reglas que se deberían tomar en cuenta como país para que sirva también para ayudar? Porque al Mira, fin y al cabo no es criticar, sino ayudar. no, Que el país, que el gobierno vea que se están aportando soluciones y qué bueno que lo pueda hacer un hombre como usted. ¿Cuáles son esas medidas que se deberían implementar dentro del paquete que ha tomado en cuenta el gobierno? mira, Miosotti, lo primero que tenemos que tener como punto de partida es que el eje del tránsito mundial para todo, sobre todo para nuestras regiones, es Estados Unidos. El eje es Estados Unidos, el punto de encuentro. Y si Estados Unidos está pidiendo la PCR y está planteándose una cuarentena, si tú quieres garantizar la rotura del contagio, tú tienes que hacer lo propio. Tú tienes que enseñar a la gente que la prueba es un requisito para entrada aquí al país, porque no puede ser válida para que tú entres allá y no válida para que tú entres aquí. Entonces, los aglomeramientos, las mascarillas, las fiestas, las actividades, señores, sacrifiquémonos un poquito. El gobierno puede tomar la medida de proteger, respaldar la población más vulnerable que tiene el país, porque el gobierno sabe cuáles son. El gobierno debe involucrar a los partidos políticos porque en campaña se meten a los últimos rincones detrás de la gente para que voten ¿Y por cómo ellos. se confía en el enemigo? Bueno, Deletreme eso, que yo acabo de esto- hacer un segmento pero esto- diciendo que el principal enemigo en una organización política tú lo tienes al alcance de tu brazo, Sí, el que tú tienes al lado que te sí, lo que traiciona. pasa es que los partidos políticos, por más que engañen, al final están engañando a la población porque es la que se contagia y la que pone los muertos. Las organizaciones cívicas, las organizaciones profesionales, las organizaciones de vecinos, hay que involucrar a todo el mundo buscando un compromiso ciudadano, más las medidas protocolares que el propio gobierno ha planteado y que ahora la está flexibilizando. Aquí no hay más soluciones diferentes a esa hasta que nos llegue la vacuna, que veo que dice la OPS que para el mediado de este mes que estamos van a comenzar a llegar el primer lote de vacuna al país y el gobierno tiene que montar también una campaña de educación y de orientación a la población como empuje al inicio de la vacunación, porque aquí hay gente que han creado confusiones, porque el mercado de la vacuna es otro negocio, porque son más de 60 vacunas que hay entre las que ya salieron al mercado y que se están aplicando y las que están en proceso de desarrollo. Y aquí en el país tú has visto mucha gente diciendo yo no me vacuno, instituciones incluso, y mi sector no se vacuna, porque hay demasiados intereses, son billones, no millones. ¿Y usted se va a vacunar, doctor? Ojalá que ahorita cuando salga estén ahí vacunando, que yo sí me la pongo. Yo decidí en mi vida, desde que me dediqué a estudiar, que la ciencia tiene que ser organizada y con fines positivos para la humanidad, la ruta que debía seguir el mundo. Aunque se haya hecho a prisa. No es que no tiene que ver, las medidas se han tomado y los riesgos, cuando tú no quieras un riesgo en cirugía, no permita que te lleven a cirugía. Y está demostrado que la vacuna tiene una sola misión, no tiene más. Es proteger al ciudadano a quien se le ponga para que pueda crear los anticuerpos de protección para que no le dé y que si a algunos le da, porque a algunos le va a dar como quiera, sea lábil y sea manejable. Y eso te va a resolver a ti, oye bien, para que la población tenga claro, te va a resolver el problema de la ocupación de cama. Tú vas a resolver, no va a ocupar cama por COVID en pacientes vacunados. No vas a usar los ventiladores. No va a tener el alto consumo de gastos en los insumos de los centros de salud.
Y todo eso será ganancia. Y eso es secundario a una vacunación. Y todo el mundo sabe eso. Los que tú ves que están con posiciones contrarias a la vacunación, y que lo investiguen para que tú veas que algún interés particular tienen. Y el Estado no puede, en nombre de la sociedad, permitir que terceros vayan a generarle y tirarle, como dicen en mi campo, una pasta de jabón al sancocho. Aunque yo me imagino que de libre albedrío el que quiera ponérsela y el que no quiera ponérsela. Yo soy de los que cree distinto. Yo soy de los que cree que la vacuna debe ser como la vacuna del sarampión, la vacuna del polio, la vacuna de la tuberculosis. Porque eso es un problema de política pública del Estado. Y es al Estado que le corresponde definir la regla de juego. La vacuna, mencione la vacuna de cuál, de la tuberculosis y de cuál más. La vacuna de la tuberculosis se le pone a todo el mundo. Ajá, ¿y la vacuna de cuál más? Y la vacuna del polio se le pone a todo el mundo, a todos los niños. Yo sé que hay muchísima gente que yo conozco que no está vacunada. Y yo te voy a la decir una cosa. Oye, doctor. Hay niños que se le ha dado la vacuna del polio y le ha dado polio. Exactamente. Entonces ahora queremos que usted como médico tiene que decirle a la gente que no necesariamente el que se ponga la vacuna no le va a dar le puede COVID. dar algunos casos, pero son casos aislados. Pero eso no es el impedimento de protección en sábana de la población, que es un mandato de la sociedad y exigencia para que el Estado asuma el rol del liderazgo que le corresponde en esta coyuntura. ¿Por qué ustedes salieron a pelear desde primer orden y para decir que la AstraZeneca que había dicho el gobierno en principio, esa no servía para nada, que era la Pfizer? Ustedes salieron los médicos a decir, pues yo escuché al Colegio Médico Dominicano. Hay personas que por incomprensión e irracionalidad se han expresado y no han sido ni siquiera obligatoriamente médicos. Han sido médicos, pero han sido otros. Yo escuché el Colegio Médico Dominicano. Sí, pero tú le pides, óyeme, está bien, tú tienes razón, dame la documentación que tú tienes, científica, que no sea el criterio particular tuyo. Y no lo tienen. Entonces las sociedades no pueden manejarse así. La ciencia no es así que se maneja. La racionalidad, la prudencia y el compromiso con la protección ciudadana en la salud de una sociedad no puede estar en la mano de una persona que no tiene las herramientas, la documentación científica, ni siquiera tiene la comprensión y la racionalidad. Entonces el gobierno dominicano, el pueblo tiene que exigirle al gobierno que le busque la vacuna cuanto antes, que tú sabes que hay un problema también de mercadeo en la vacuna. Porque los grandes, hay 49 países de los más grandes vacunándose. Ajá. Pero, doctor, usted sabe de antemano que hasta ahí se ha dado la especulación. Pero eso es normal que ocurra. Pero no es... Hay países que han comprado más de lo que necesitan. Claro, porque incluso hasta el mercado negro se mete. Recuérdate, porque son millones y millones y millones que hay circulando alrededor de la protección mundial. ¿Y los muertos cuántos son? Yo veo ahí que Alemania se está quejando de que la vacuna no le ha llegado porque ellos contrataron y pagaron 450 millones de dosis de vacuna y no le ha llegado. Dice que ahora en este mes de enero nosotros en un solo día tuvimos 20 decesos. 24. En la prensa dice hoy 20. Sí, pero los últimos tres días de viernes a la fecha han habido 18, 24 y volvimos al 20. Ok. Estamos hablando incluso este fin de semana de 62 casos reportados en la prensa por el ministerio. Pero el problema de nosotros no es lamentarnos por los muertos. ¿De cuánto van, cuánto no van? No, ese no es el problema. El problema de nosotros es un compromiso ciudadano y una autoridad que tiene el mando de la ley que organice y dirija la salud de los dominicanos, que no le permita a los terceros que vayan a influenciar la decisión de la opinión pública. Ese es el rol. Y hay que ponerse la vacuna. Eso es ciencia, eso es seguridad, eso es protección. Entonces las opiniones sueltas, que la población no le ponga atención. Mira, ahí está la Sociedad Dominicana de Infectología, que son autoridades científicas con criterio. Ahí está la Sociedad de Neumología,
la Sociedad de Epidemiología. Es a esos organismos que hay que ponerle atención, porque tienen el aval científico suficiente y los criterios y la racionalidad para manifestarse frente a la población. Doctor, comprenda mucha gente en este país que lo han usado, lo han relajado, le han sacado la lengua y ya la gente está incrédula. Pero la población no puede hacerle caso a eso. Eso genera confusión, todo el mundo lo sabe. Claro que Pero sí. la población está por encima de opiniones particulares. Y más donde hay tantos médicos, porque Claro. usted sabe muy bien que en este programa se dicen las cosas como es. Así mismo Principalmente en un país donde hay tantos profesionales de la medicina, bandidos, igual como hay muchos políticos bandidos. Pero esa es la sociedad, Miosotti. No Entonces, te como de creas- noche todos los gatos no te son creas, prietos, no hay te- que vivir así, mire, con un Mira, ojo abierto y mira, otro Miosotti, cerrado. Mira, Miosotti, las infracciones son más notables entre un profesional que la cometa. Pero las infracciones aquí son a diario, son muchas y son fuera de los profesionales. Eso no quiere decir que el profesional esté exento. Y en el caso de nosotros, los médicos, a nosotros nos enseñaron que el criterio científico va acompañado del conocimiento, de la información y la prudencia. Y si tú te amparas de esos criterios, tú no vas a tener dificultades en plantear las posiciones científicas que tú necesitas. Y este país no necesita más dificultades. Este país con las que tiene basta. Y hay que exigir, porque aquí hay un mandato, aquí hay una ley que establece la rectoría de la salud de los dominicanos. Y hay que apelar a ella. Y hay que decirle a quien tiene la responsabilidad, el mandato de la rienda de la salud de los dominicanos, que es el Ministerio de Salud Pública. Eso lo dice la Ley de Seguridad Social. Amparada por instituciones como las que te he mencionado, que tienen la documentación, el aval científico, ya esas son las instituciones que tienen que interactuar con la población. Y que el gobierno le haga caso. Y que acaben de llegar la vacuna. Usted me mandó hace unos días una información, la estaba buscando mientras usted hablaba. Decía que salió en un periódico de circulación nacional. Dice, Pfizer no se responsabiliza si incumple fecha y gobierno no podrá cancelar el pedido porque eso forma parte de las cláusulas. Claro, pero hay una cláusula mucho más pesada que esa. Y es que establece que AstraZeneca se comprometió con el laboratorio Serum, que lo dirige un señor que se llama Adar Ponawa, de la India. Acordaron que tienen que fabricarle 1.000 millones de dosis para la India. Y hay una cláusula que dice que hasta que las 1.000 millones de dosis no estén en manos de la India, no se le puede fabricar al centro COVAX. Y en el centro COVAX es que los países, el resto de los países, incluido Latinoamérica, donde estamos nosotros, tiene que suplirse para el mercado de su población. Y eso, si es cierto así, va a generar una crisis, una dificultad mucho mayor que la que tenemos, porque ya hay una crisis de mercado. Los países grandes han acaparado y tienen en la mano. Porque tú te preguntas, ¿por qué esos países grandes están vacunando y nosotros no? Ah, porque ellos son los que están en el centro de las decisiones y son parte de los que establecen la geopolítica del mundo. Y entonces las primeras herramientas que llegan son para yo proteger lo mío. Y entonces los países desarrollados están vacunando la de ellos y los subdesarrollados del tercer mundo le están poniendo atención a terceros sin calificación. Eso escapa a cualquier decisión de cualquier gobierno, porque el gobierno dominicano no tiene forma de controlar eso. No tiene forma, entonces... Ajá. No le podemos meter presión. ¡Ay, que la traigan, ni cómo la va a traer! No hay forma. Ahí entran los niveles de negociación. Ahí no entra otra cosa, eso no es un problema de poder, ¿no? Y la OMS, que fue descalificada por el que no ganó en Estados Unidos, y que ahora el que ganó la reintegra de nuevo,
debe ser una referencia, a pesar de que ella tiene sus tentáculos en Estados Unidos, pero debe ser una referencia para que a los países en vía de desarrollo les llegue el aire antes que se asfixien. Digo yo. No, es que eso es lo que uno puede imaginar y lo que uno puede pensar. Entonces, que no le hagamos caso a terceros sin documentación y sin criterio científico. Esto es ciencia. Miosotti, esto es ciencia. Y la población tiene que ser protegida. Y el gobierno ha anunciado la contratación de 20 millones, lo que quiere decir que si llega a los 20 millones de vacunación de dosis para el país, nosotros quedaremos protegidos en más de un 90-95% de la población, partiendo de la población mal contada que tenemos. ¿Cuál de las vacunas hay que dar una segunda dosis? Primero, las dos. Hasta ahora las que se están poniendo son de 2 dosis. De 2 dosis. ¿Y cada qué tiempo de diferencia? Una se pone y a los 21 y a los 28 días. O sea, hay una que se repite la segunda dosis a los 21 y la otra a los 28 días. ¿Cuál es la que no se recomienda para mayores de 65 años? No, eso se ha planteado, pero es buscando la protección de un mercado. La población que tiene más de 64 años, se la van a poner también. Y se la van a poner a los niños, porque se ha dicho, no, los pero niños no. dijeron que eran mayores de 18 años. Sí, bueno, pero por la cantidad de dosis. Es que está demostrado que la morbilidad menos de 18 años es menor que después de los 18 años. Entonces la masa poblacional a la que se va a dirigir fundamentalmente es después de los 18 años. Pero la protección de la vacuna en aquellos pacientes o personas, porque no hay que ser paciente para ponérsela, aquellas personas con más de 64 años hay que ponérsela también, porque tú vas a proteger una franja de la población que puede ser entonces el centro de la réplica y tú no puedes darte ese lujo. Y los niños, porque su inmunidad es mucho más segura que nosotros en la morbilidad. Observa para que tú veas la tasa de letalidad y de mortalidad de los niños para que tú veas. ¿Por qué esa diferencia, doctor? La protección inmunológica del niño es mucho más garante que la de nosotros ya. Pero qué bueno, qué maravilloso Esa que es la sea razón. así. Y por eso se vacunan los que más vulnerabilidad tienen. ¿Qué se le puede decir a muchos papás que yo veo hasta paseando a los niños? Y entonces el papá y la mamá tienen la mascarilla puesta, pero al niño no le colocaron nada. Porque se le olvida que los niños para los padres y para los abuelos son una vía de transmisión. Se le olvida eso. Y ellos tienen que proteger a sus niños, porque el niño es el que menos protección tiene. No porque el papá y la mamá no lo protejan, sino porque es el que no tiene el conocimiento de lo que está pasando. Y entonces es un enlace para transmitir el contagio. Y hay que proteger a los niños también. Olvidémonos de la vacuna, porque no sabemos cuándo la tendremos ya de manera oficial. La vacuna que tú tienes segura son las medidas del protocolo que se han implementado. Ahí. Es a eso que hay que recurrir en lo que llegue la vacuna. Entonces, partiendo desde ahí, y uno viendo, por ejemplo, yo ayer estaba en el supermercado y veía a mucha gente que me pasaba por el lado. Y yo veía cómo la gente rozaba a uno. Y yo me preguntaba, sin haber ningún tipo de necesidad del roce, sino como que la gente anda como que perdió como la cabeza, perdió todo. Y yo diciendo, tú me puedes contagiar a mí si tú estás contagiado y yo te puedo contagiar a ti si yo estoy contagiada. Y entonces todas esas medidas que debemos nosotros todavía 6 meses recomendarle a la gente. No son 6 meses, tenemos 11 meses. Partiendo... el primer caso fue el 2 de marzo. Exactamente. Y estamos en enero, estamos en febrero ya. Sí, en febrero ya. Entonces tenemos 11 meses en esto. Por eso es que yo insisto que ahora, aproximada la vacunación, porque se espera que a mediados de este mes llegue, según la OPS, el primer Sí, pero olvidándonos de eso, doctor, porque no sabemos. Nosotros tenemos que replicar y redoblar la promoción, buscando el compromiso ciudadano y que el gobierno restrinja un poquito más la libertad y la flexibilidad que está dando. Porque es penoso
que ya la vacuna en el mercado a una persona le dé porque no se protegió y que en un mes llegue la vacuna y que esa persona tenga que irse a tierra sin la vacunación que pudo haberle previsto el morir. Digo yo. No, pero hay algo que aclarar en eso. No podemos pegar los decesos que estamos teniendo nosotros a que porque no está la vacuna. No, Es no, lo un que yo nivel de digo, irresponsabilidad de muchísima gente que ni se cuida ni cuida al otro. Miosotti, lo que yo digo es que el gobierno debe restringir las medidas, porque eso te va a ayudar a proteger a la ciudadanía. ¿Y cómo se hace para esa presión de muchos sectores diciendo que van a quebrar? Mire, yo le decía a una persona que una de las cosas más difíciles en la vida, yo creo que no existe una cosa más difícil, es bregar con gente. Pero eso es verdad. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes por qué? Usted quiere complacer de este lado y este lado no está conforme. Cuando va a complacer este lado protesta. Pero esa es la condición humana. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Esa es la condición Cualquiera se vuelve humana. loco. Pero si tú logras proteger con las medidas restrictivas a la población, reprogramar la promoción y la orientación, que se prioricen las medidas, la rigurosidad, tú proteges a la población en mayor dimensión en lo que te llega la vacuna, porque estamos apostando a que llegue la vacuna, pero la vacuna que yo tengo es el protocolo que me dieron. Entonces vamos a aplicarlo ahora ya al final de la recta, porque si no, mucha gente que pudo no contaminarse, van a contaminarse en este tramo que aparentemente es más corto y entonces van a sucumbir. Y entonces, ¿qué importa que les lleguen la vacuna a los que se vayan, a los que sucumban ahora? Doctor, las gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias, Miosotti. Siempre a las órdenes que podamos estar aquí, estaremos acompañándote. Señores, las gracias al doctor Wilson Roa, es presidente del Colegio Médico Dominicano, por venir a arrojar luz en medio a veces de lo que uno siente, de tanta incertidumbre y de tantas situaciones complicadas y difíciles. Plato fuerte, después de la pausa comercial, tendremos nosotros en este espacio.